Tenemos en la línea a Luis López Recendis, él es integrante del Frente Indígena, organizaciones binacionales y también de comunidades indígenas en liderazgo, dos organizaciones que se han dedicado al apoyo de las comunidades indígenas que se han conformado en los distintos estados de Estados Unidos para hablar precisamente de esta problemática que enfrentan sobre todo las comunidades indígenas de origen mexicano allá en un contexto de pandemia. Muy buen día, Luis. Hola, buenos días. Saludos desde Los Ángeles, California. Pues un gusto saludarte, Luis. Me gustaría que nos comentaras, ya estábamos dando las cifras que nos daba la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a la muerte por COVID de mexicanos que pues viven en Estados Unidos de manera, que viven en Estados Unidos, no especifica si es legal o ilegalmente, pero bueno, sabemos que las condiciones de las personas que están de manera ilegal pues no son las más favorables y pues prácticamente no tienen acceso a los servicios sanitarios. ¿Cómo están viviendo o cómo han vivido ustedes pues desde que empezó esta pandemia? Pues fíjate que hemos estado aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles es una metrópolis que sigue creciendo, una de las metrópolis más diversas que hay, donde hay mucha presencia tanto de indígenas de México como lo son los indígenas guatemaltecos, los pueblos mayas. Aquí no hay números fijos. No sé, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha hecho el trabajo para identificar las muertes por COVID. Sin embargo, son números increíblemente altos. Aquí las comunidades se organizan por medio de sus usos y costumbres. Cuando, ya se pueden imaginar, cuando alguien muere, es la costumbre, ¿verdad?, de ir al velorio, ir al rosario, ir a la casa de la persona que murió, sin cuestionar necesariamente por la muerte, la razón de la muerte de la persona. Entonces, pues ha sido un poco difícil. Nosotros aquí estuvimos lidiando al principio de la pandemia, esto fue en el año 2020, con muchos casos de personas que tenían a sus familiares con COVID en el hospital, entubados, ¿verdad? Entonces, fue muy difícil tratar de informar a la comunidad sobre las razones o la importancia de mantener una distancia, una sana distancia, la importancia de lavarse las manos, de tener las mascarillas. Nos ha costado bastante y han sido bastantes vidas las que se han perdido. Que en Estados Unidos el acceso a los servicios de salud pues es muy caro, ¿no? De hecho necesitas tener pues estos seguros médicos mayores, de gastos mayores, que son también muy costosos. ¿Cómo ha afectado esto también a las comunidades migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellas que son de origen indígena y pues que viven al día en condiciones de hacinamiento, como tú nos decías, lo difícil que es para ellos también pues el acceso a tener esta higiene permanente o constante? ¿Cómo ha sido para estas comunidades esta parte de acceder a los servicios médicos? Pues ha sido complicado, ¿verdad? Vivimos en un país en el cual el sistema médico es desgraciadamente capitalista, ¿verdad? No es accesible a todas las personas. Hay muchas personas que prefieren no ir al doctor por esto que va a ser una visita al doctor. Cuando se tiene que llegar de emergencia, prefieren no ir en una ambulancia porque los costos son demasiados. Entonces se busca la manera de los remedios naturales tradicionales, ¿verdad? Aunque no tengamos exactamente uno para el COVID en los pueblos, pero ha sido muy difícil tratar de navegar ese sistema médico. Así hay clínicas comunitarias, sin embargo, no tienen la capacidad de un hospital.
no tienen los recursos como los tiene un hospital. Entonces, es complicado. Ahora, en, es importante mencionar que no todos los hospitales ofrecen los servicios en español, aunque estamos a 5 o 10 años de que el español sea el idioma dominante en Estados Unidos, aún no se ofrecen esos servicios, mucho menos se van a ofrecer en los idiomas indígenas. Entonces es siempre una lucha cuando los paisanos van a los hospitales a que les ofrezcan un intérprete en español, eventualmente uno en su idioma materno. Sí, justamente, Luis, esta barrera del idioma pues complica todavía más las condiciones para quienes están en Estados Unidos y que son de origen indígena, y bueno, con una enfermedad como es esta pandemia, pues se agravan las cosas. ¿Cuáles han sido el acompañamiento que han tenido los consulados en aquel país para, pues sí, para las personas indígenas migrantes? Bueno, creo que es importante mencionar que ha sido pésima el acompañamiento del consulado. Tenemos un caso de una persona que de la región Mije, del Mije Bajo, y bien me acuerdo de este caso porque al señor le pedían una identificación para entrar a un hospital por otras enfermedades. Y porque en aquel entonces apenas estaban dando las vacunas y nos decían que ocupamos alguna forma de identificarnos. El señor había sido asaltado, le robaron sus documentos, entonces él va al consulado mexicano y les cuenta, yo fui asaltado, necesito que me den una matrícula consular, necesito ir a conseguir medicamento para mi enfermedad, pero también me quisiera poner la vacuna del COVID, ¿verdad? Por si me piden mi identificación. Entonces el señor le preguntan, y el señor hablaba muy poco español, y le preguntan, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo soy del Paraíso Mije. Entonces lo acusaron de loco. ¿Cómo que vas a ser del Paraíso? Le decían, sí, yo soy del Paraíso Mije. Creo que la comunidad se llama San José del Paraíso Mije, en el Mije Bajo, en la Sierra Mije, en la región Mije. Entonces, pegado al istmo del Tehuantepec. Entonces, le dijeron, ¿sabes qué? Tú no pareces mexicano, tú pareces más como guatemalteco. ¿Por qué no vas al consulado guatemalteco? Y el señor dijo, no, yo soy mexicano, yo soy Mije, soy más mexicano que tú, le decía. Y dice, no pareces, te recomendamos. Y le dio la dirección del consulado guatemalteco. El señor fue de tanta desesperación, el señor fue al consulado de Guatemala. En el consulado de Guatemala le dijeron, hermano, usted es mexicano, ¿por qué nosotros no le podemos dar una matrícula consular? Usted debe de ir al consulado de su país. Y entonces el señor prefirió, se enteró de nosotros y vino a visitarnos a la oficina y nos pidió que le ayudemos a procesar su matrícula consular. Tuvimos que llamar a los dirigentes del consulado, a los jefes, y acusarles, decirles que teníamos, ya estaba una reportera escribiendo sobre esto, ¿verdad? A ellos no les gustan tampoco los periodicazos, y nos pidieron que, incluso ellos fueron los que vinieron y dijeron, por favor, desmientan esto, nosotros vamos a hablar con nuestro personal, fue una injusticia que le hicieron al señor, y ellos mismos, la misma cónsul en aquel entonces, una de los contactos que teníamos, se aseguró que el señor recibiera su matrícula consular. Pero fue en medio del caos, ¿verdad? Estamos hablando del medio de que el consulado ya estaba en una mala posición. Y pues ha sido muy, muy difícil tratar de pedir que nos acompañen en estos procesos de que proveen un intérprete. En su página web dicen que ellos tienen intérpretes en zapoteco, en mixteco y en otros idiomas que se hablan aquí, el chinanteco.
pues nosotros llamamos con la comunidad y decimos, bueno, pues si tiene un intérprete, vamos a llamar y vas a decir que ocupas esos servicios eh, y en tu idioma. Y llamamos con las comunidades y les dijeron que no había intérpretes disponibles, que no tenían personal que hablaban sus idiomas. Entonces, ha sido muy pésima el apoyo que hemos recibido del consulado. Luis, ¿estas mismas condiciones se replicarían en otros consulados o solamente tendrían información ustedes como organización civil, sobre todo de defensa de los migrantes indígenas mexicanos en aquel vecino país, solo del lugar donde están asentados? ¿Podría decirse que esto ocurre en todos los consulados? No estaría seguro si en todos los consulados. Yo sé que estamos hablando aquí del consulado de Los Ángeles. Sé que el consulado de Oxnard también tiene sus fallas, pero bueno, creo que es importante también mencionar que están ahorita intentando hacer diferentes las cosas. Justo ellos van a estar, el consulado va a estar trabajando desde nuestras oficinas, proveyendo matrículas consulares a los paisanos todo el mes de enero. Nos costó mucho llegar ahí, ¿verdad? Ha sido 2 años de mucha presión y hasta apenas vamos a tener una buena, bueno, tal vez un poco de reconciliar un poco el mal sabor de boca que nos había dejado el consulado. Y esta estrategia que empezará en enero, ¿ustedes ya la han estado difundiendo ahí en la comunidad que vive en Los Ángeles, sobre todo entre los migrantes indígenas? Se va a empezar a difundir, a compartir con la comunidad esta semana próxima. ¿Cuántas matrículas se piensan generar? No sabemos cuántas, pero va a ser a servicio de una comunidad en lo que es el sur centro de Los Ángeles. Bien, Luis, pues justamente también nos gustaría que nos platicara. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha agradecido el envío de remesas pese a la pandemia por COVID, ¿no? Esta entrada de recursos de los paisanos migrantes. Pero para ustedes, ¿cómo ha sido sobrevivir en este momento de crisis sanitaria, de crisis también laboral, de que se han hecho fuerzas para poder seguir enviando los recursos a México? Sí, fíjate que a mí me tocó. Yo estaba trabajando en un restaurante justo cuando empezó la pandemia. Antes tenía el trabajo de tiempo medio y después tenía el otro trabajo de tiempo medio con Cielo. Entonces, cuando pasó la pandemia, sí me tocó ver que mis compañeros de trabajo pensaron que la pandemia iba a ser una cuarentena de 2 semanas, 2 a 3 semanas. Entonces dijeron, no vamos a mandar dinero a nuestras familias por aproximadamente un mes. Y no sé si recuerdan estos números. El primer mes de pandemia fue cuando más dinero se envió a México. Fueron cifras muy, muy, muy grandes, muy altas. Entonces, muchos paisanos, muchas personas dijeron, mandamos todos nuestros ahorros, mandamos dinero para que nuestras comunidades estén bien y nosotros regresamos a trabajar en 40 días. Bueno, 2 años, 1 año y medio, 1 año dentro de la pandemia, muchas personas estaban lamentando haber mandado todos sus ahorros. Porque también la renta no paró, la comida, el estilo de vida en Los Ángeles es muy caro. Es la segunda ciudad más cara para vivir en todo el país. También es la segunda ciudad más diversa, con más gente trabajadora. Entonces era un caos total, ¿verdad? La gente estaba preocupadísima. Sin embargo, nosotros veíamos, hicimos una repartición de apoyo económico. Veíamos que la gente usaba la mitad para pagar su renta y la otra mitad lo usaban para mandarla a su país de origen.
a su comunidad. Entonces, eso nunca paró, las remesas no pararon y el deseo de la gente de apoyar a sus familiares, a su comunidad, nunca se detuvo, aunque muchos estuvieron en muy, muy mala situación eh, eh, médica. Comentar cuáles son las condiciones pues en las que viven, es decir, sabemos desde aquí de México pues que muchas familias o muchos familiares, amigos viven en cuartos muy pequeños, pero ¿por qué no nos comentas tú desde la experiencia de las organizaciones en las que estás trabajando y desde tu propia experiencia si esto se agravó? Es decir, las personas migrantes mexicanas tuvieron que hacinarse aún más, juntarse con otros compañeros para lidiar con toda esta crisis económica que también se derivó de la pandemia con la falta de empleos. Sí, es lo que vimos. Fue muy, muy difícil, fueron tiempos muy difíciles. Bueno, siguen siendo tiempos muy difíciles ahora con la nueva variante del Omicron. Sí vimos que más gente vivía, muchas familias vivían en diferentes, en hogares. A nosotros nos tocó trabajar con la comunidad Triqui, un poquito al norte de Los Ángeles. Con esa comunidad sí era un poco diferente, mirábamos que en una casa de 3 recámaras vivían 3 familias, que eran un total como de 12 personas. Incluso nos tocó ver casas de hasta 16 personas. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si una de esas personas, o aquí en Los Ángeles, en los departamentos pequeños, donde vivían 8, 10 personas, ¿qué pasa si alguien agarra el COVID en su trabajo? Eso significaría un caos total, ¿verdad? Unas pérdidas dobles. Entonces sí vimos que mucha gente recurrió a eso, a vivir con otras personas. Pero también vimos que incrementó lamentablemente lo que fue la violencia doméstica, ¿verdad? Contra las mujeres. Mucha violencia doméstica, muchos casos de violencia doméstica, también por la misma razón de que no hay una estabilidad económica, los niños tienen que ir a escuelas, hay gastos que se deben de hacer, muchas veces la comida te la daba la escuela, ahora el desayuno para los niños, por ejemplo, ahora no se contaba con ese desayuno, se tiene que adaptar uno al Zoom, ¿verdad? Eso fue un problema muy grande. Nosotros nos llamaban a las comunidades para que les enseñáramos cómo usar el Zoom y cómo usar una computadora, porque es algo que no todos, ¿verdad? Que vivimos en un país que está tecnológicamente muy avanzado, no todos los ciudadanos tienen acceso o saben usar este tipo de tecnología. Entonces, tener que hacer ese trabajo, pues sí, nos costó mucho y sí miramos que mucha gente vivía en un departamento muy pequeño. Sí, Luis, platicando con Abel Barrera, que está al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan en la montaña de Guerrero, nos comentaba que uno de los procesos más difíciles que han tenido que pasar las familias que están aquí en México es que cuando se enteran de algún familiar fallecido, pues prácticamente pierden ya todo contacto o rastro con él, y que ha sido como muy difícil el traslado pues de los restos, ¿no? Que ha sido más bien un trabajo de la sociedad civil más que de los consulados, el apoyo para que pues de alguna manera se queden con algún recuerdo de su familiar. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, eso sí fue algo muy triste, sí estoy familiarizado con el trabajo que hacen los compas. Fíjate que a nosotros nos tocó aquí en Los Ángeles hacer la repatriación de muchos cuerpos. Mucha gente que murió y unos no por COVID, ¿verdad? También vimos que durante la pandemia se vio una migración muy alta
Mucha gente salió de sus comunidades a buscar suerte en Estados Unidos y, y muchos murieron en el desierto. Entonces, eso fue como un mal momento para morir, ¿verdad? En el desierto, porque el mundo estaba enfocado en el COVID. Pero recuerdo bien la muerte de un compañero, Aligeo, que venía de Tierra Blanca, Justlahuaca, en el cual su familia nos contactó desde la región mixteca, o la región Triqui, perdón, para pedir apoyo. Querían darle pedían ellos información específica. No sé qué tan familiarizadas estén con esta cuestión, pero una de las preguntas que nos hicieron la familiar es de qué lado cayó la cabeza del muerto, ¿verdad? Al norte, al sur, al este o al oeste. Era muy importante para ellos conseguir esa información, que para nosotros preguntarle al gobierno de Arizona que nos diga esa información fue muy difícil. Tuvimos que explicar un poco sobre los usos y costumbres. Y eso era para saber cómo iban a enterrar al compañero. Sin embargo, la familia no sabía que este proceso nos iba a tomar 3 meses en regresar a repatriar al compañero a su comunidad. E hicimos el acompañamiento desde Pima, Arizona. Mandaron el cuerpo a California, y de California se mandó hasta la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México nosotros trabajamos con una organización que nos ayudó a llevar el cuerpo hasta la comunidad de Tierra Blanca, Justlahuaca, Oaxaca, para que la comunidad triqui enterrara al joven. 20 años tenía. Pero sí, las personas nos compartieran fotos. Fue una pérdida durante el COVID, no fue por COVID, pero fue una pérdida porque tuvo que emigrar porque no había trabajo, y querían venir a trabajar a los campos de California. Y pues esas historias son las que nos llegan muy feo, ¿verdad? Porque también hay personas que, pues ahora que sí, que solamente las fotos es lo que queda, y pues en esos tiempos muy feos, muy duros para la comunidad. Luis, ¿qué es lo que más surge para los migrantes mexicanos, sobre todo los indígenas migrantes mexicanos? ¿Qué urgiría más por parte de la sociedad mexicana o de las propias autoridades mexicanas que les asistieran en todo este contexto, pues sí, tan complicado, tan difícil? Y además, como tú bien nos narras, pues esta parte de los usos y costumbres también tiene pues su propia importancia. ¿Qué urgiría más en todo este contexto tan difícil? Yo creo que es importante hacerle saber a la comunidad migrante indígena que una vez en Estados Unidos todos tienen el derecho a un intérprete. Es también derecho en México, ¿verdad? Ese es un derecho que debería ser garantizado en México, sin embargo no se da. Es importante que la gente sepa y que aquí en Estados Unidos es pues un derecho constitucional y se debería respetar. Más gente debería saber, para que pueda ser más fácil al momento de pedir ayuda. También es importante, algo que mucho falta aquí es la estabilidad en el hogar, ¿verdad? No hay lugares en donde la gente pueda llegar a vivir, que sean económicas o que sea económico para la gente. Claro. Luis, te agradecemos mucho esta comunicación. Platicamos con Luis López Reséndiz, él es integrante del Frente Indígena, Organizaciones Binacionales y también de Comunidades Indígenas en Liderazgo, 2 organizaciones que se han dedicado al apoyo de las comunidades indígenas que se han conformado en los distintos estados de Estados Unidos. Pues te agradecemos muchísimo por pues este panorama que nos das en torno a las problemáticas que enfrentan los migrantes indígenas mexicanos en esta situación de vulnerabilidad provocada por la pandemia de COVID-19. Muy buenos días. Muchas gracias.